Muchas gracias. Pues This nada, meeting is being recorded. qué susto. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Nosotras, como bien han dicho, somos Alicia y Andrea, que trabajamos en el departamento de IP de Perediorca, concretamente en el área de privacidad y tecnología. Y sobre lo que vamos a hablar hoy es fundamentalmente sobre las herramientas gratuitas que pone la Agencia Española de Protección de Datos a disposición de todas las empresas que llevan a cabo determinados tratamientos de datos. La agencia ha puesto a disposición 6 herramientas diferentes, entonces nosotros hemos pensado que sería mejor hacer en esta sesión 3, viendo un poco la parte teórica y para qué funciona o para qué sirve cada herramienta, con una pequeña parte práctica, que es que vamos a ir cumplimentando un poco las preguntas o el cuestionario que nos hace la agencia en cada una de estas herramientas. Y para la siguiente sesión hablaríamos de las otras 3 restantes. Y nada, la idea es eso, ir explicándolas nosotras, ir enseñándoos un poco cómo se cumplimenta cada cuestionario y que luego al final cualquier duda que os haya ido surgiendo, tanto de este taller o de cualquier otro, o cualquier duda así en términos generales sobre protección de datos, que lo podamos comentar tranquilamente la última media hora más o menos. Así que voy a compartir ahora pantalla. Voy a compartir la presentación. A ver, un segundo. Uy. A ver. Es que ahora no. A ver, perdón, fallos del directo. Y creo que te iba a decir, justo fallos del directo, que antes nos ha salido perfectamente. Y ahora no me está saliendo la presentación, qué raro. A ver. ¿No? Sí, está aquí abierta. ¿Ese es el túnel que te da problemas? Me está dando que al darle a compartir pantalla me salen todos los documentos que tengo abiertos menos la presentación de PowerPoint. Y antes sí nos ha salido. A ver. No sé por qué ahora no me sale. ¿Puedo probar a compartir yo? Si no, o no sé, Guille, di, perdón. No, te iba a preguntar si la tenías abierta en formato PowerPoint o lo tienes abierto en el navegador. Lo tengo abierto en formato PowerPoint. Debería salirte entonces sin problema. Sí. Sí, es que, vamos, está abierto igual que antes cuando hemos hecho la prueba. Prueba a abrirlo y volver a cerrarlo, a ver si... Muchas veces así se solucionan las cosas. Lo más sencillo. Vale, pues vamos a intentarlo. Vale, a ver. Vale, a ver, vamos a ver si así lo conseguimos. Sí. Uy. Vale. A ver. No sé, no entiendo qué pasa. Disculpad un segundo, ¿eh? Otra opción, Andrea, es eso, que nos puedes enviar el fichero. Pues voy a hacer. Si te hago eso yo, porque compartimos. no, lo siento, no se está compartiendo. Vale, Guille, si te parece, te lo envío a ti y lo compartes tú, ya que eres el administrador, ¿vale? Es la Venga, misma perfecto. versión que nos has mandado por correo, ¿no, Andrea? Sí. Vale, pues se la reenvío a Guillermo. Disculpad, nada, en 2 minutos estamos.
Guillermo, te la acabo de enviar. Vale, voy a ver. ¿Ha llegado ya a Murcia o no? Sí, sí, lo tenemos aquí ya. Perfecto. Voy a ponerle a un modo presentación. Vale, Andrea, pues si te parece me vas diciendo cómo paso la diapositiva Vale, y ya lo voy llevando yo. vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias y disculpad por este pequeño inconveniente. Como decíamos al principio, nosotros vamos a hablar de las herramientas gratuitas que pone a disposición la Agencia Española de Protección de Datos. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta con estas herramientas es que el utilizarlas no implica que ya nosotros vayamos a cumplir al 100% con la normativa de protección de datos. Es decir, estas herramientas están diseñadas para servir de guía y de ayuda, pero a la hora de cumplir al 100% con la normativa, sí es verdad que es necesario hacer un esfuerzo extra y adicional. La documentación lo que vamos a revisar, lo que vamos a ver nosotros ahora y la documentación que se genera es simplemente la base sobre la que hay que partir para empezar a cumplir con todas las obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos. Las 3 herramientas sobre las que vamos a hablar hoy, si puedes pasar la slide, porfa, a la 4. ¿Es esta? Las 2 más. Es que no ¿Ahí? las vemos moverse, Guille. Ah, ¿no? Ah, No, No, tampoco la vemos en modo presentación, ¿eh? Pero bueno, eso... anda, pues espérate, porque no sé lo que estoy haciendo entonces. Eh, y yo- a ver, que voy a volver a intentarlo. Y ahora, Ahora sí. Vale. Vale, perfecto. Vale, genial. Vale, pues las primeras herramientas, o sea, las herramientas de las que vamos a hablar hoy son Facilita RGPD, Facilita Emprende y Gestiona EIPD. Si podemos pasar a la siguiente, porfa. Vale, antes de empezar con las herramientas en sí, queremos hacer una breve explicación de cuál es la importancia de utilizar este tipo de herramientas. La parte más importante o sea, cuando cualquier tipo de empresa va a tratar datos personales, es tener una idea muy clara de cuál es el flujo de datos y cuáles son los datos que realmente necesita tratar y a los que va a acceder. Dentro de toda la tipología de datos personales a las que se puede acceder, nos encontramos muchas veces con que se llevan a cabo tratamientos de datos que están especialmente protegidos por la normativa, que pueden ser, pues al final, no tienes por qué hacer un tratamiento masivo, un tratamiento que parezca que puede entrañar riesgos y libertades para los sujetos afectados, pero sí es verdad que en el momento en el que nosotros utilizamos determinada información, como puede ser, por ejemplo, información de salud o información de menores de edad, información relacionada con discapacidades, para la normativa de protección de datos salta una pequeña alarma que tenemos que tener en cuenta y lo que nos obliga la normativa es hacer una evaluación del riesgo que va a implicar ese tratamiento de datos a los afectados. Entonces, todas estas herramientas que nosotros vamos a ir viendo en estas 2 sesiones se encargan de ayudarnos a entender si realmente nuestro tratamiento va a suponer un riesgo
para los afectados o es un tratamiento de datos que podemos llamar más inocuo. Veremos más adelante la diferencia un poco entre una gestión de riesgo al uso y una evaluación de impacto de protección de datos, pero era simplemente tener dar estas pequeñas pinceladas previas, puesto que todas las herramientas de la agencia se basan en este primer análisis. La siguiente, por favor. Perfecto. Nada, pues las herramientas que vamos a ver hoy son la de Facilita RGPD, Facilita Emprende y Gestiona EIPD. Pasamos a la siguiente. La primera de todas, Facilita RGPD. Esta herramienta es la primera que aporta la Agencia Española de Protección de Datos y se utiliza, la tienen que utilizar, aquellas empresas que no llevan a cabo tratamientos de datos que pueden entrañar algún riesgo. Es decir, empresas que lleven a cabo al final pues, tratamientos normales de sus trabajadores, de clientes o de proveedores. Una vez cumplimentas un cuestionario que vamos a ver ahora a continuación, la herramienta lo que va a ir haciendo es ir preguntándote determinada información fundamental y muy básica acerca de tus tratamientos para identificar si llevas a cabo tratamientos inocuos y te sirve la documentación que esta herramienta te va a generar o si por el contrario te tienes que redirigir a alguna de las otras herramientas. Cuestiones a tener en cuenta que es un poco lo que decíamos al principio. Estas herramientas funcionan muy bien para darnos una base de entendimiento sobre la documentación que nosotros tenemos que tener, pero la mera obtención de los documentos genéricos y modélicos que se producen no supone el cumplimiento automático de las obligaciones ni del RGPD, ni de la normativa europea ni de la normativa nacional. Como vamos a ver ahora, esta herramienta no se puede utilizar por aquellas organizaciones que lleven a cabo tratamientos especiales de datos, como pueden ser datos de salud, datos de afiliación sindical o demás. Y muy importante también en relación con todo el tema del cumplimiento de los principios rectores de protección de datos es que toda la información que nosotros vamos a ir volcando en estas herramientas no se almacena por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y, por tanto, es una información que va a seguir siendo confidencial. No va a haber ninguna cesión ni ninguna comunicación no solicitada de datos personales. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Vale, la primera parte de la herramienta lo que primero intenta es identificar el sector al que pertenece la organización. Si veis la pantalla, pues al final selecciona una serie de sectores típicos, por así decirlo, que pueden ser pues sanidad, seguros, servicios de telecomunicaciones, actividades políticas, elaboración de perfiles. Y luego hay un último apartado que es ninguna de las anteriores. Cuando tú estás rellenando el formulario, si le das a cualquiera de los sectores que aparecen que no sea ninguno de los anteriores, automáticamente la herramienta te va a parar y te va a decir que tienes que dirigirte a otra, porque al final este tipo de sectores que ponen aquí, la agencia los considera sectores delicados y necesitan una documentación adicional y necesita una serie de medidas y protecciones diferentes. Una vez se ha establecido cuál es el sector en el que opera la organización, lo siguiente que hay que determinar es la tipología de los datos personales. Como ya habréis visto, en protección de datos nosotros diferenciamos básicamente entre tres categorías de datos. Datos inocuos, por así decirlo, que son los datos identificativos, datos de contacto, datos datos familiares, datos económicos y financieros, datos académicos, profesionales, etc. Luego los datos especialmente protegidos, que son aquellos que recoge el artículo 9 y que son los relacionados con la salud, la ideología política, religiosa, filosófica, datos biométricos, discapacidades, etc. Y por último y separados están los datos de convicciones penales. Entonces,
más o menos son las categorías que te sacan aquí para elegir. Y una vez más, siempre que tú des a cualquiera de las opciones que no sea ninguna de las anteriores, la herramienta te va a parar y te va a pedir que utilices otra especial. Y por último, se centra un poco en el tipo de tratamientos de datos. Es decir, si se llevan a cabo tratamientos especiales como pueden ser un perfilado, que al final es un tratamiento que muchas organizaciones hacen y que no siempre saben, o temas de prospección comercial, gestión y control sanitario, evidentemente, tratamiento de historial clínico y demás. Si llevas a cabo cualquiera de estos tratamientos, esta herramienta, una vez más, te va a decir que no es la adecuada y que tienes que redirigirte a otra. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente, porfa? Vale, perfecto. Como si en la primera parte que acabamos de ver nosotros seleccionamos la opción de ninguna de las anteriores, significa que estamos haciendo un tratamiento de datos sencillo, así decirlo, que no entraña graves riesgos para los derechos y libertades de las personas, de los interesados. Y entonces ya la herramienta lo que te va a pedir es información mucho más específica ya del tratamiento de datos real que tú haces. Lo primero que te va a preguntar al final es si tú llevas a cabo un tratamiento de datos personales de personas físicas. Y te lo va a ir categorizando en función de, te lo va a ir separando en función de categorías de datos. Las categorías de datos típicas son, primero, los empleados, segundo, candidatos, tercero, clientes, cuarto, proveedores. ¿Vale? Entonces, la herramienta aquí lo que te va a ir diciendo dentro de cada categoría de interesado es si tú tratas datos personales de este tipo de categorías. Entonces, aquí lo normal siempre va a ser decir que sí. Mientras vamos contestando y vamos diciendo que sí, se nos van abriendo preguntas adicionales. La siguiente pregunta en la que se centra la agencia es identificar el tipo de datos personales. O sea, es decir, bueno, pues ya sabemos que tratáis datos personales, pues vamos a ver si son datos normales. Pues al final de un cliente lo normal es que tú trates pues, los datos de identificación, los datos de contacto y posiblemente también los datos de facturación. Vas marcando conforme la agencia te va incluyendo este tipo de información. El siguiente aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es al final a quién cedes esa información de carácter personal. Es decir, en función del tipo de datos, las organizaciones tenéis una serie de obligaciones, sobre todo con las administraciones públicas con las que tenéis que cumplir. Pues, por ejemplo, al final lo normal es poder comunicar determinada información a la Seguridad Social, Hacienda, pues a bancos por todo tema de gestión de cobros, gestión de nóminas y demás. Y luego también en determinadas circunstancias a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como veis aquí también, estas son como las cesiones de datos típicas y luego la agencia también te deja que puedas añadir otro tipo de cesiones. Otro ejemplo clásico son al final las gestorías. Muchas veces para llevar el día a día, pues sobre todo de temas de trabajadores, de temas de nóminas, lo normal es contratar con un tercero que te presta este servicio. Igual pasa también con proveedores de servicios de informática. Pues que al final, tú contratas con ellos y hay determinada información que tú les vas a ceder a ellos y que van a utilizar para finalidades propias y diferentes. Estas primeras preguntas que acabamos de ver son las preguntas que nos van a enseñar cuál es el flujo de datos que se produce dentro de la empresa. Entonces, una vez tenemos esto ya claro, la agencia ya la herramienta lo que nos pide es ya la información concreta de la empresa para poder empezar a elaborar esa documentación. ¿Vale? Lo primero, pues el nombre de la empresa, la dirección completa, el NIF, el teléfono, el correo electrónico y un poco la descripción de la actividad que se lleva a cabo para que la agencia también pueda elaborar documentación específica en función de esa actividad y en función de esos tratamientos de datos que se llevan a cabo. Todos los datos que va a pedir la agencia de las empresas o de las organizaciones son meramente de contacto e informativas. No se va a meter nunca a preguntar información que sea más privada de cada empresa. Simplemente información de contacto para que para que los interesados fundamentalmente cuando reciban la información puedan dirigirse a la empresa para solucionar sus dudas.
Si podemos pasar a la siguiente, porfa. Vale. Una vez hemos contestado a todas y hemos rellenado la información específica de la organización, la agencia lo que te dice es que efectivamente pues todos los tratamientos que has ido, toda la información que tú has ido incluyendo es información correcta y es información acorde a la funcionalidad de esta herramienta concreta, que es Facilita RGPD, que es la que está pensada fundamentalmente pues, para pymes o, como hemos dicho antes, para organizaciones que no llevan a cabo tratamientos de datos que pueden entrañar un riesgo. Y lo que hace es que te genera ya una batería documental en función de la información que tú has ido cumplimentando. Es decir, lo que te va a incluir es fundamentalmente las cláusulas informativas para que tú les des a todos los interesados de quienes tratas datos. Como hemos dicho, fundamentalmente serán empleados, candidatos, clientes y proveedores. Te va a proporcionar también cartel e información específica sobre videovigilancia. Medidas técnicas y organizativas, que son un poco medidas básicas de seguridad que tienes que implementar en tus sistemas de información, y este tipo de información sobre las medidas técnicas y organizativas se presenta a título meramente ilustrativo. Luego, efectivamente, dentro de la parte ya que cada organización tiene que implementar y tiene que llevar a cabo está el de hablar con alguien técnico especializado que sepa muy bien cuáles son los sistemas de información donde se están almacenando esa información y que pueda implementar las medidas que sean adecuadas y necesarias. Hay una pregunta que es que dentro de las sesiones de datos te preguntan también si se contrata con prestadores de servicios. Entonces, si tú contestas que no, te van a proporcionar simplemente una cláusula genérica informativa sobre lo que son los encargos de tratamiento. Por el contrario, si tú contestas que sí, llevas a cabo que si has contratado con terceros que te prestan determinados servicios y acceden a datos personales, la herramienta lo que te va a generar son modelos de contrato de encargo de tratamiento. Finalmente, también te va a dar una serie de modelos sobre cómo es conveniente almacenar la información de carácter personal y también sobre cómo poder ejercitar los derechos de los interesados. Que, como sabéis, en función del derecho que se ejercite, hay que contestar de una manera determinada u otra dentro del plazo de un mes. Entonces, la herramienta sí es verdad que te genera un documento específico de gestión de derechos en el que te explica, por un lado, el tipo de derechos que se pueden ejercitar y, por otro, te proporciona la forma correcta de poder dar respuesta a este tipo de derechos. Por parte de la documentación que genera esta herramienta, esto sería todo. Entonces, pasamos a la siguiente herramienta, que es una vez terminemos de hablar de la RGPD y de la Emprende, voy a coger yo los mandos para hacer la última parte de la evaluación de impacto, para ir haciéndola en directo, porque en esa se puede hacer en directo sin necesidad de poner información sobre la empresa. O sea, son simplemente preguntas un poco más genéricas sobre tratamientos. Entonces, la herramienta de Facilita Emprende, esta herramienta es un poco más especial que la anterior y está diseñada para aquellas empresas que a la hora de tratar datos de carácter personal utilizan determinadas tecnologías. O sea, no está pensada solo para startups, como te indica la Agencia Española de Protección de Datos, o sea, puede ser al final cualquier otro tipo de organización que sea más tecnológica y que es verdad que todos sus tratamientos de datos los haga de manera muy automatizada y con tecnologías y con nuevas tecnologías, que por nuevas tecnologías al final es un concepto bastante amplio y puede englobar pues técnicas de inteligencia artificial, técnicas de, no sé, de blockchain y este tipo de tecnologías y de cuestiones que no están implementadas en todas las empresas, en todas las organizaciones. Esta herramienta en lo que va a poner el foco, o sea, antes hemos visto que la RGPD, la Facilita RGPD pone el foco un poco en la tipología de los datos y en los tipos de tratamientos. Aquí la herramienta pone el foco en el tipo de tecnologías utilizados por la empresa o por la organización. Entonces,
Se va a hacer especial hincapié también en preguntas relacionadas un poco con finalidades concretas o con tratamientos masivos de datos personales. Y los puntos a tener en cuenta son las mismas cuestiones que hemos visto en la herramienta anterior. Al final, la mera obtención de estos documentos que se van a generar con esta herramienta no supone el cumplimiento automático de la normativa en protección de datos. Puede pasar que en este caso, como al final van a ser tratamientos más especiales, por así decirlo, puede pasar que la documentación que te genere esta herramienta sea demasiado básica, demasiado sencilla o que no se adapte del todo bien a las necesidades de la organización. Y por tanto, pues es verdad que habría que solicitar ayuda externa o elaborar internamente, pues basándonos en los modelos que nos ha proporcionado la agencia, elaborar documentación específica que esté más relacionada al final con el tipo de tratamientos que se hacen dentro de la organización. Y también lo mismo, toda la información que nosotros volquemos en este cuestionario, que va a ser información también de contacto de la empresa, es una información que no se queda almacenada que no almacena la Agencia Española de Protección de Datos y es información que se pierde y se elimina. O sea, no se queda en ningún lado y no pasa nada por volcarla en esta herramienta. Pues si podemos pasar a la siguiente, por favor. Vale. Al final, pues aquí son un poco otra vez las secciones en las que esta herramienta se centra. Entonces, fundamentalmente, las primeras preguntas, vamos a pasar a la siguiente porque vamos a ver un poco la parte del cuestionario, que va a ser más claro. Aquí al final, el principal objetivo es identificar si la empresa que está o la organización que está utilizando esta herramienta tiene la consideración de tecnológica y pretende también identificar, fundamental, como hemos dicho antes, la tecnología y el tipo de datos que implementa. Si tú en la primera pregunta, que al final marca las opciones que caracterizan a tu empresa, cuando te preguntan por el tema de Startups Monitor, si tú marcas que no, la herramienta automáticamente te va a decir que esta no es la que tienes que utilizar y te va a redirigir a la que hemos visto antes que es Facilita RGPD. Entonces, una vez más, aunque la agencia sí es verdad que lo centraliza mucho en el tema de las startups, hay muchas empresas, muchas organizaciones que no son startups, no tienen la consideración de startups, llevan más de 10 años, pero sí han invertido, sí tienen determinadas tecnologías implementadas y esta herramienta es útil para ellas. Entonces, aunque no se trate de una startup en sentido estricto, siempre y cuando se utilice tecnología específica, o sea, a la hora de tratar datos personales y se vayan a tratar datos de diferentes categorías o de diferentes fuentes, esta es la herramienta que hay que utilizar. Entonces, después de identificar que efectivamente, pues por el modelo de negocio, por el tipo de tratamientos que se realizan, es necesario utilizar esta herramienta. La siguiente pregunta que se va a hacer es identificar las tecnologías que efectivamente o los tratamientos que utiliza en las que basa el tratamiento de la organización. Fundamentalmente, pues al final es verdad que estas preguntas están un poco derivadas a aplicaciones web fundamentalmente. Te habla de plataformas colaborativas, de marketplace y comercio electrónico, de desarrollo de soluciones SaaS, de desarrollo de aplicaciones móviles, juegos, análisis masivo de datos u otras. Si marcamos otras, la herramienta nos va a sacar y nos va a decir que Facilita Emprende no es una herramienta apropiada y te va a redirigir a Facilita RGPD. No obstante, cuando dentro de cualquier organización se lleven a cabo tratamientos elevados, o sea, un gran número de tratamientos de datos fundamentalmente, especialmente protegidos, como pueden ser una vez más, como decíamos antes, que son casos que nos encontramos a diario, temas de salud, temas de discapacidad y temas de menores, marcar análisis masivo de datos y no otros, porque al final, aunque no estemos hablando de plataformas colaborativas, ese tipo de tratamientos de datos sí pueden entrañar al final un riesgo para los interesados afectados, sobre todo si hay una brecha de seguridad o una filtración. Y entonces está bien tener documentos que recojan esa especialidad y que sobre todo que te puedan dar guías sobre cómo proteger ese tipo de información que es más sensible.
Una vez tenemos, con el tema de las tecnologías, las preguntas que te va a ir haciendo la agencia en esta herramienta van a estar muy centradas, una vez más, en distintos tipos de tecnologías. Un poco en para qué quieres utilizar todos estos datos. Y se centra mucho también en la forma en la que se obtienen los datos. Es decir, si los datos se van a obtener de diferentes fuentes. O si por el contrario se obtienen directamente del interesado. Podéis coger de organismos públicos, de otras organizaciones o de otros partners con los que vosotros colaboréis. Es información que a la agencia le interesa y la que pone mucho hincapié para poder elaborar la documentación de la manera más adecuada a las necesidades posible. Luego, una vez más, igual que veíamos en el caso anterior, lo que te piden es información específica de la empresa, que es pues, el nombre, el NIF, la dirección, teléfono y dirección de correo electrónico, o sea, mera información de contacto. Si podemos pasar, porfa, a la siguiente slide. Vale, perfecto, gracias. La siguiente sección es en la que empieza, una vez determinado que hay un tratamiento tecnológico, se centra la agencia en cuál es ese tratamiento específico. Es decir, lo más importante, determinar si vosotros estáis accediendo a esa información en calidad de responsable del tratamiento, en calidad de encargado o en calidad de desarrollador, que es una situación un poco más peculiar, más especial. Lo normal es que vosotros vayáis a acceder siempre a esa información en calidad de responsables del tratamiento. Si vosotros marcaseis en calidad de encargados del tratamiento, la documentación que os saldría sería muy diferente, porque las obligaciones que tiene un encargado del tratamiento son distintas de las que tiene un responsable. Perdón. Entonces, una vez establecida cuál es el rol que vosotros tenéis, vamos a volver a pasar un poco a las categorías de interesados sobre las que vosotros tratáis datos. Bien, es verdad que la agencia suele poner mucho hincapié al principio más en tema de clientes proveedores. En vuestro caso será fundamental tener en cuenta los datos de los empleados y luego también de otros colectivos que ya en función de cada organización serán de un tipo u otro. Pero aquí lo que es volver a recoger un poco de quién tratáis datos de carácter personal, para identificar, un poco también la documentación que os van a tener que enviar. Es decir, si la herramienta va a tener simplemente que generar documentación solo sobre empleados o sobre clientes o sobre proveedores, porque en función de la tipología del interesado se va a tener que dar una información u otra. Después de identificar, o a la vez que vas identificando un poco las categorías de interesados, tienes que identificar también las categorías de datos que se tratan. Muy importante esta parte porque en función de los datos personales que vosotros tratáis, insisto, se van a generar una serie de documentación u otra. Lo normal al final, pues datos identificativos como características personales y datos profesionales o académicos. Aquí empezamos con el tema importante de la fuente, que es de dónde se obtienen los datos personales. Pues al final las opciones que existen es o que te los facilitan directamente los interesados. Aquí la agencia habla de que los compras a través de una tercera empresa, pero esta última opción que está también como muy focalizada a determinados sectores de compraventa de bases de datos y prospección comercial y demás. Siempre y cuando tú obtengas también los datos personales de terceros, de cualquier otra fuente, aunque sea de un organismo público, es conveniente marcar esta segunda casilla. Porque al final la herramienta lo que va a recoger es que hay dos fuentes distintas y que, por tanto, la información que tú le tienes que dar al interesado cuando tratas sus datos va a ser distinta en función de si lo has obtenido directamente de ellos o lo has obtenido de un tercero. Esta información que acabamos de ver sería la misma con lo hemos visto con los clientes, sería la misma con los proveedores, también con los empleados y con los proveedores. Sí es verdad que se haría también especial hincapié en si estos proveedores van a acceder a datos de carácter personal, titularidad vuestra, o por el contrario no van a acceder, pues como puede ser pues igual personal de limpieza.
que ellos para prestar sus servicios realmente no es necesario que accedan a información de carácter personal que vosotros tengáis. Porque en función de las respuestas que demos aquí, pues también la herramienta lo que nos va a generar son modelos de contratos de encargo de tratamiento. Si podemos pasar, porfa, a la siguiente slide. Gracias. Teniendo ya un poco identificados cuál es el tipo el flujo de los datos que se da dentro de la organización, y teniendo en cuenta que ya hemos dicho que son tratamientos distintos de los que hemos visto anteriormente, la agencia nos va a pedir que volvamos a incluir los datos personales que recabamos un poco en un amplio espectro más amplio, independientemente ya de que sean simplemente de los clientes, de los proveedores o de los empleados, sino que ya le demos una visión más amplia de cuáles son los datos reales que que se recaban en el día a día. El primer tipo de preguntas pues está otra vez dirigido a identificar si son datos especialmente protegidos por la normativa de protección de datos, como los datos genéticos, de afiliación sindical o los biométricos. También vemos aquí datos de servicios sociales, que también suele ser un tratamiento bastante habitual, temas también de condenas penales, situación financiera patrimonial de las personas afectadas, preferencias o intereses sociales, porque al final este tipo de información de preferencias e intereses sociales, que puede parecer inocuo, en un primer momento es verdad que en conjunto con otro tipo de información sí puede ser considerado como información sensible, puesto que nos puede permitir hacer un perfilado de esa persona, nos puede ayudar al final a tener un espectro más amplio de información acerca de la persona. Y pasa lo mismo con los comportamientos de las personas. Al final es información muy subjetiva que en función de cómo la almacenes, en función de cómo la utilices, pues aunque inicialmente no se quiera, pues puede generar riesgos o situaciones difíciles para las personas afectadas. Una vez identificados ya todo el tipo de datos de carácter personal que se pueden almacenar, es importante entender ya y analizar un poco los tratamientos específicos. Ya no es tanto, esta es la información que yo tengo, sino qué es lo que yo hago con esa información. Porque yo puedo tener determinadas finalidades, pero que luego en el día a día, por lo que sea, se vayan generando tratamientos adicionales que desconozco en un primer momento, que no soy consciente que estoy haciendo, que pueden entrañar un riesgo o que simplemente pueden suponer situaciones distintas de las que yo tengo en mente y, por tanto, necesitar yo adaptar mis políticas o mis documentos internos a estas situaciones. Entonces, no sé si podéis leer bien un poco el tipo de preguntas que hacen, que al final es, pues, centrarse un poco en el tipo de información que se recaban. Si al final se trata de información de un único ámbito, pues, por ejemplo, en el ámbito laboral, oye, pues es que simplemente recabo la información específica de mis trabajadores para poder desarrollarla o mantener la relación laboral, o si por el contrario estoy recabando información de otros aspectos de su vida, de su personalidad, de su estilo de vida, pues temas también económico-financieros, temas de servicios sociales, o sea, información que al final me da una imagen mucho más amplia de la realidad de una persona en concreto. A ver. En función también de este tipo de información, en lo que se centra mucho la agencia, que es en donde suele poner el foco, porque suele ser más difícil cumplir con la normativa, se suele escapar más ya del control de una organización, es un poco la finalidad. Lo normal es tener finalidades concretas y recabar los datos para esas finalidades, pero es verdad que muchas veces, como al final se recaba información o se adquiere información de muchísimas fuentes diferentes, es bastante frecuente terminar haciendo perfilados de las personas y terminar llevando a cabo tratamientos basados en esos perfiles que pueden tener efectos. En relación también con esto está la siguiente pregunta,
en la que la agencia se quiere centrar un poco en el tema de la observación, la monitorización y fundamentalmente supervisión de los datos de carácter personal. Es decir, cuantos más datos se almacenan y cuantos más tratamientos de datos se hacen, mayor es el riesgo de que se lleve a cabo, de que se produzca fundamentalmente alguna filtración, alguna brecha de seguridad, y eso puede generar al final pues que perdamos control sobre la información concreta que nosotros estamos tratando y que podamos tener al final alguna vulneración en materia de protección de datos. Y por último, y ya para intentar acotar del todo cuáles son los tratamientos reales que se están llevando a cabo, pues en una serie de preguntas específicas más sobre, en función de los sectores también, sobre otra vez las categorías especiales de datos. O sea, al final, como podéis ver, la tipología de datos es una cuestión que preocupa muchísimo a la agencia, a la que que pone mucho el foco y le da mucha importancia y repite en diferentes ocasiones de todas las herramientas, puesto que al final es lo que va a marcar la diferencia en relación con la documentación y el cuidado que tenemos que tener todos los que tratamos al final datos de carácter personal. Entonces, o sea, una vez más, la agencia lo que nos va a preguntar es que no llevemos a cabo ningún tratamiento que sea extraño, por así decirlo. O sea, al final, evidentemente, las organizaciones tienen sus propias finalidades, cada organización es un mundo, cada organización necesita tratar datos personales específicos, pero sí es verdad que la agencia aquí lo que intenta diferenciar son un poco los datos que son, dentro de que son categorías sensibles, son un poco más sensibles o no son datos que tendamos a tratar fundamentalmente en España. Por ejemplo, tema étnico-racial, nosotros estamos acostumbrados con empresas, organizaciones de otros países a que en prácticamente todos los cuestionarios de todos los interesados te pregunten esta información. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy habitual que te pregunten por tu origen étnico-racial, pero porque ellos también tienen políticas internas y tienen normativas nacionales que les obligan a tratar este tipo de información pues, para cumplir con determinadas obligaciones pues, de porcentajes de inclusión y demás, y luego cumplimiento interno de ciertas políticas. Entonces, son tratamientos de datos que es muy frecuente verlos en otros países, pero en España no tanto. Y por eso la agencia también incide tanto en este tipo de cuestiones. Sí, o sea, vamos, el tipo de preguntas que hace la agencia a este respecto es precisamente, o sea, van en la línea de identificar este tipo de tratamientos, ¿no? O sea, pregunta sobre las finalidades, pregunta, por ejemplo, sobre tratamientos de datos de condenados a infracciones penales, porque, por ejemplo, en España están prohibidos los tratamientos de este tipo de datos, salvo si específicamente te faculta para ello una norma con rango de ley, o sea, básicamente la ley de prevención de blanqueo de capitales, o si ese tratamiento de datos penales se va a hacer en el marco de un juicio o de alguna situación muy específica. Entonces, lanza esta pregunta. También pregunta si se va a llevar a cabo análisis para determinar la situación financiera o patrimonial de las personas, si la información que trata la empresa, la organización, permite deducir alguna de la información mencionada anteriormente sobre las personas físicas. O sea, como veis aquí, la agencia hace distintas preguntas para contrastar, ¿no? Y algunas de estas preguntas a veces parece que es más en la línea de pregunta de control, o sea, contrastar toda la información que tú previamente le has dado a la agencia para ver exactamente, constantemente están evaluando si tú puedes utilizarlo, si debes utilizar esta herramienta entre todas las que pone a disposición la agencia para pues, las distintas empresas o organizaciones, y por otro lado, si los datos o las actividades del tratamiento que tú has ido indicando, pues casan, ¿no? Porque a lo mejor en la pantalla anterior has dicho que no tratabas datos sensibles, pero aquí de repente marcas una casilla o proporcionas nueva información y bueno, como muchas veces las personas que están incluso rellenando estas herramientas desconocen, porque a veces la normativa de protección de datos no es del todo clara o muchas veces no sabemos si un dato es sensible o no, etcétera, pues aquí hacen estas preguntas en repetidas ocasiones precisamente parece que es para confundir, pero puede ser hasta para facilitar, porque
nos ayuda a identificar específicamente el tipo de tratamientos de datos que realizamos, etcétera. Y luego, también la agencia, vamos, como comentábamos, pregunta acerca de las finalidades del tratamiento, porque, pues, de nuevo, ¿no? En función de los datos que trates, o sea, tú estás facultado para tratarlos con unas finalidades concretas, entonces también nos ayuda a acotar esta cuestión. Vale, si podemos pasar a la siguiente, porfa. Vale, una vez hemos cumplimentado todo el cuestionario, un poco lo mismo, o sea, a medida que vayamos cumplimentando, la herramienta nos va a ir redireccionando, o sea, nos va a seguir dejando hacer preguntas de Facilita Emprende o, por el contrario, nos puede cortar y nos puede decir que mejor vayamos a Facilita RGPD. Entonces, una vez nosotros hemos terminado de rellenar todo el cuestionario, lo que ya va a generar la herramienta son los documentos concretos y específicos que son necesarios en función de las respuestas que les hemos ido dando. Al igual que en la herramienta anterior, parte del paquete documental que nos va a dar Facilita Emprende son las cláusulas informativas. Es decir, estas cláusulas informativas van a contener la información básica que te exige el reglamento con sus artículos 13 y 14 y la información básica que ha recabado de nuestras respuestas. Pero como al final la realidad de una organización siempre es más compleja de lo que puede parecer en un simple cuestionario, la recomendación es coger ese modelo básico y modificarlo en función, pues, de aspectos que no haya terminado de recoger al final la herramienta, como pueden ser, pues, algunas finalidades específicas o distintas de las que hemos incluido o de las que se han incluido en la herramienta. También nos va a proporcionar cláusulas contractuales. Importantísimo, como hemos visto, el foco que pone también la agencia en relación con el tema de los encargos de tratamiento, con aquellos terceros que son ajenos a la organización, que al final, para prestar sus servicios, necesiten acceder a datos de carácter personal. Aquí lo que hace la herramienta es generar un modelo de contrato de encargo de tratamiento en función de la información que nosotros le hemos dado previamente de nuestros proveedores de servicios. Al igual que pasa con las cláusulas informativas, estas cláusulas contractuales es fundamental revisarlas bien e ir modificándolas en función de nuestras circunstancias y situaciones particulares, porque al final la herramienta lo que te da es un modelo muy genérico. O sea, aquí al final es importante dos cosas. La primera, saber que todas estas herramientas ayudan mucho, ¿no? Y te dan todos estos modelos, pero en muchas ocasiones, pues efectivamente son modelos, no están modelizados, o la agencia coge esta información que le hemos ido dando y facilitando y la vuelca en estos documentos, pero a veces hay que incluir alguna información adicional o parte de esa información que nosotros hemos incluido no se ha modelizado correctamente. Entonces, pues por un lado hay que revisar esto y por otro lado la segunda parte es que esta documentación no puede estar en un cajón, o sea, no nos dan estas cláusulas informativas y las guardamos en el cajón por si algún día tenemos algún problema, decirle a la agencia que efectivamente, oye, que tenemos esos papeles, ¿no? Sino que también hay que activamente ver cuál es la finalidad de cada uno de esos papeles, pues por ejemplo, las cláusulas informativas, que esto es muy evidente, pero a veces se nos olvida, ¿no? Pues habrá que dárselas a los interesados, pues a los empleados o a las personas a las que estemos ayudando o a los clientes o a los proveedores. Los encargos del tratamiento, pues no basta con tenerlo, habrá que implementarlo o que incluirlo como anexo en aquellos contratos en los que vaya a haber un acceso a datos personales o el cartel de videovigilancia, pues hay que colgarlo, ¿no? Que es que todas estas cosas que parecen de perogrullo a veces, cuando utilizamos estas herramientas, pues muchas veces es esa idea, ¿no? De, pues ya está, ya tengo toda la papelería que me exige la normativa de protección de datos, ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Y hay que tener en cuenta esas dos patas. La primera, revisar esos modelos y ver que esté bien implementado, ver que esté bien adaptado a toda la realidad de nuestra organización. Y número dos, ver cuál es la finalidad de cada uno de esos documentos para, pues, efectivamente llevar a cabo esa implementación. Y otro punto importantísimo y fundamental de la documentación o del análisis que genera esta herramienta es el tema de la necesidad de designar o no un delegado de protección de datos. Sabemos que esto lo habéis visto en sesiones anteriores. Esta figura al final es fundamental. Nosotros con la normativa que tenemos muchas veces no nos queda claro cuándo realmente es obligatorio tener que designar un delegado.
Nuestra recomendación al final es siempre designar no tiene que ser el delegado de protección de datos, no tiene que estar inscrito ante la agencia, pero sí es verdad que si se llevan a cabo determinados tratamientos de datos de información sensible, pues de temas de salud, discapacidad, asuntos de servicios sociales, menores, nosotros sí recomendamos tener una persona interna que esté más familiarizada con todo el tema de protección de datos y de los riesgos que pueden derivarse del tratamiento de los datos personales, para que efectivamente, y como comentaba ahora Alicia, aparte de tener documentación y tal, que esa persona sí tenga esa sensibilidad y sí esté más pendiente de cualquier cosa que haya que cambiar internamente, o cualquier duda que pueda surgir, o cualquier tratamiento nuevo que se tenga que hacer, pues que al final haya una persona que sí esté más presente en el día a día en este tipo de cuestiones. Sí, porque además esto también muchas veces requiere una actualización, ¿no? Nos hemos encontrado a lo mejor empresas o organizaciones que utilizaron estas herramientas hace pues X tiempo, hace unos meses, hace un año, conforme se han ido creando, conforme la agencia las ha ido poniendo a disposición de la ciudadanía, y luego han cambiado sus actividades del tratamiento o han añadido nuevas finalidades o por lo que sea han integrado dentro de su organización pues nuevas funciones y no han actualizado estas cuestiones, ¿no? Entonces, esto no es un procedimiento, no es algo estático, es un procedimiento que está constantemente vivo, porque cada vez que cambiemos algún tipo de actividad del tratamiento o que ampliemos o simplemente que tengamos más interesados y a lo mejor requiera pues una revisión, ¿no? O sea, nosotros sí que muchas veces recomendamos llevar a cabo auditorías. Al final eso también depende mucho pues de las capacidades que tenga la propia organización, ¿no? Si tienes una persona que está familiarizada, aunque no sea delegado de protección de datos, con este tipo de procedimientos, pues a lo mejor es esta persona quien lo puede hacer, si no, pues a través de un pro bono o a través de, en fin, las distintas opciones, o si no, pues volver a hacer este procedimiento en la propia herramienta, adaptándolo a las nuevas realidades de la organización y a los cambios que han podido haber pues en los últimos meses, en el último año, en los últimos 2 años. Sí, justo. Al final eso es un procedimiento que es ongoing, es diario. O sea, diario en el sentido de que al final sí hay que ser conscientes un poco de que al final vosotros en vuestro día a día inevitablemente tratáis datos de carácter personal, inevitablemente en la mayoría de las situaciones tratáis datos sensibles, datos especialmente protegidos, y al final sí es necesario que tengáis esa concienciación de que, oye, que son temas importantes y que evidentemente pues la agencia pone a disposición este tipo de herramientas para ayudar, y que cualquier cuestión adicional de lo que te puede dar la agencia, pues que efectivamente, o sea, se pida ayuda o haya una persona que esté más familiarizado. Entonces, teniendo un poco en cuenta, estas son las dos herramientas fundamentales que ayudan a valorar un poco la tipología de datos y de tratamientos que se llevan a cabo y la documentación que es necesario implementar. La siguiente herramienta de la que vamos a hablar, si podéis pasar la siguiente por fin, es gestiona EIPD, que al final la EIPD es la evaluación de impacto de protección de datos. Al igual que las dos herramientas anteriores están más centradas un poco en ayudar a entender cuál es el flujo de los datos, el tratamiento, y en facilitar documentación básica, esta herramienta es un poco distinta, y esta herramienta al final se centra en aquellos tratamientos de datos que ya sabemos que son especiales y que pueden derivar en algún tipo de riesgo para las personas afectadas. Es muy importante aquí distinguir un poco entre lo que es la evaluación de impacto de protección de datos o una mera gestión de los riesgos. Con la evaluación de impacto de protección de datos, lo que la agencia quiere es, lo que la agencia ha hecho ha sido seleccionar una serie de preguntas específicas sobre tecnologías, fundamentalmente porque al final lo que puede entrañar un riesgo para las personas afectadas es un poco el tema del uso de las tecnologías, pues que al final sea algo masivo, sea algo que salga del control de la organización, que sea más fácil, que haya brechas de seguridad que son también muy importantes, porque son muy difíciles luego de gestionar. Entonces, la herramienta aquí lo que hace es seleccionar una serie de tecnologías, una serie de actividades
que consideran que suelen entrañar en la práctica riesgos para las personas afectadas y en función de esos tratamientos, de esas tecnologías, pues elabora otro cuestionario que finalmente lo que va a hacer es proporcionar información acerca de si existe un riesgo real para los interesados o no. Es muy importante este punto porque al final que a ti esta herramienta, tú termines de hacer el cuestionario y te salga como que existe un riesgo elevado, lo único que te está diciendo es que tienes un riesgo, pero que tienes que poner medidas adicionales. Es decir, esta herramienta no te va a dar esas medidas adicionales. Es una cosa que habrá que verse luego caso por caso y habrá que analizar en detalle para ver cuáles son las medidas que se pueden implementar que puedan mitigar estos riesgos y libertades. Y luego la gestión de los riesgos, pues al final también está centrado en poder valorar cuáles son los potenciales riesgos que pueda haber en un tratamiento de datos, pero que esos riesgos al final tú esa gestión la haces no sabiendo el resultado final. O sea, una evaluación de impacto tú sabes que existe un riesgo y lo único que te va a decir la herramienta es si el riesgo es moderado, es medio o es muy elevado. Una gestión de los riesgos tú al final son también una serie de preguntas fundamentalmente de carácter técnico, están muy centrados en la tecnología y en cómo cómo se lleva a cabo ese tratamiento de los datos y el resultado que te salga puede ser que no existen riesgos o que existen riesgos mínimos y un poco la forma también de mitigarlos. Si pasamos, porfa, a la siguiente. Vale. En lo que se va a centrar, he estado intentando bichear antes para intentar volver a compartir pantalla, pero no me está saliendo. Entonces, como tenemos otra segunda sesión, ya la parte más práctica de la evaluación de impacto, pues lo vemos ahí el cuestionario concreto y lo vamos haciendo juntos para que veáis un poco el tipo de preguntas, porque es verdad que el tema de las evaluaciones de impacto, como se centran tanto en la tecnología, es demasiado ambiguo y es mucho mejor ir viendo el tipo de preguntas específicas en las que se centra la agencia, porque muchas veces a nosotros nos vienen clientes y nos pueden decir, no, es que yo no llevo a cabo tratamientos de datos con tecnología y luego en función de las preguntas que vamos haciendo, pues sí descubrimos que efectivamente hay cierto uso de tecnología dentro de esos tratamientos. Entonces, en los aspectos en los que se centra la evaluación de impacto son, el primero, el tipo de tratamientos que lleva a cabo la organización, que la Agencia Española de Protección de Datos, como al final el tema de la evaluación de impacto es un concepto también muy ambiguo, lo que ha hecho ha sido publicar una lista de tratamientos que veremos también el próximo día, que considera que necesariamente requieren de una evaluación de impacto de protección de datos. Entonces, lo primero es valorar si el tratamiento que se está haciendo desde las organizaciones está incluido en alguno de esos tratamientos que ha publicado la agencia. El segundo aspecto es ver si se van a tratar categorías especiales de datos, un poco por lo que ya comentábamos en las diapositivas de atrás. Las finalidades del tratamiento. Aquí especial hincapié a los menores de edad y los tratamientos masivos con finalidades de profiling. El siguiente punto importante son las tecnologías empleadas para el tratamiento, pues valorar un poco si son tecnologías si son pues, lo que se denomina nuevas tecnologías, que son al final tecnologías pues, que funcionan evidentemente, pero que no están tampoco del todo probados, que no hay mucho histórico detrás que te pueda servir pues, para valorar si es una tecnología más o menos segura o no es segura. El siguiente punto, vuelven a aparecer los terceros. O sea, al final, si existen terceros que acceden a datos de carácter personal que son titularidad de la organización, tanto en su rol de encargados del tratamiento como en su rol de terceros responsables a través de cesiones o transferencias internacionales de datos. Muy importante también el aspecto de las transferencias internacionales de datos, porque al final es muy normal que en el día a día nosotros podamos almacenar información personal en determinados servidores que cuando nos vamos a mirar dónde están ubicados, pues están situados fuera del espacio económico europeo en diferentes países que no ofrecen absolutamente ningún tipo de garantía en cuanto a seguridad y confidencialidad de la información. El siguiente punto es la percepción del riesgo
que tienen tanto el responsable del tratamiento como el delegado de protección de datos o la persona encargada de gestionar los asuntos de privacidad dentro de la organización. O sea, es muy importante que, como comentábamos antes, cuando se tiene cierto conocimiento o cierta predisposición a entender mejor cuál es el flujo de los datos, cuál es el tratamiento que se está haciendo dentro de la organización, que te puedan surgir dudas y que sobre todo te salten determinadas alarmas o te puedan saltar determinadas alarmas con algunos tratamientos que te hagan plantearte, oye, esto lo estamos haciendo bien, con esto es suficiente, necesitaríamos algo más. Entonces, esta sección del cuestionario de la evaluación de impacto está muy centrada un poco pues, en la percepción que al final tienen las personas que en el día a día acceden a esos datos de carácter personal y los tratan. Y, por último, la base jurídica del tratamiento, que al final la base jurídica del tratamiento es como la piedra angular sobre la que vamos a fundamentar cualquier tratamiento de datos personales, que es cuál es la legitimidad que yo tengo para tratar esos datos, porque en función de mi legitimidad, como ya habréis visto en los talleres anteriores, yo puedo tratar una determinada categoría de datos, un determinado número de datos. O sea, yo no puedo tratar todos los datos del universo para finalidades dispares o para finalidades que realmente yo no necesite. Entonces, una vez se ha hecho, una vez se rellena esta primera parte del cuestionario, empieza, se nos abre una segunda fase en una segunda fase de gestión de riesgos. Entonces, aquí se pone el foco un poco en la necesidad de llevar a cabo esos tratamientos, es decir, el ciclo de vida del dato. El ciclo de vida es al final, yo recabo estos datos en este momento determinado de estas personas porque tengo una finalidad concreta. Entonces, a lo largo luego de todo el tratamiento se trata de ir valorando que realmente el tratamiento sigue siendo necesario durante todo el tiempo, que no cambian las circunstancias, que no es necesario buscar una legitimación adicional, que no es necesario llevar a cabo un tratamiento diferente, que al final todo se mantiene igual que al principio. En función de esta necesidad y proporcionalidad, una vez más es un perdón. Es un aspecto muy importante la identificación de los riesgos que nosotros entendemos que se pueden dar con los tratamientos que hacemos y la gestión de los mismos. Está muy bien identificar que podemos tener un potencial problema, pero lo fundamental no es solo saberlo de antemano, sino que si realmente se produce, saber cómo mitigarlo, saber cómo tengo que gestionarlo yo para que no se convierta en un problema mayor. Entonces, son un poco las fases fundamentales de este cuestionario, de esta herramienta. Y finalmente, cuando terminas de cumplimentar el cuestionario, la opción que te sale no es como en los casos anteriores, que es una serie de documentos, sino que es simplemente una especie de informe de riesgos en la que no te van a dar tampoco soluciones a los riesgos identificados. Simplemente la agencia aquí, o sea, el documento que se genera, lo que te resalta son determinados aspectos del tratamiento de datos que tú haces que no están a día de hoy acordes del todo con la normativa de protección de datos. Entonces, te va a salir ese informe y luego lo que puedes hacer hay otra opción que es mitigar esos riesgos, que es volver a repetir prácticamente la totalidad del cuestionario, pero ya habiendo hecho como un análisis interno de cuáles son los riesgos detectados e incluyendo ya en el nuevo cuestionario un poco cuáles son las medidas que internamente habéis decidido que sirven para mitigar estos riesgos o para que desaparezcan. Si podemos pasar a la siguiente, porfa. Vale, esto es un poco las capturas de pantalla de las fases que hemos ido viendo antes. Y al final, pues nada, es simplemente para que veáis un poco dentro de los aspectos importantes que hemos visto, pues que veáis un poco más la práctica de cuáles son el tipo de preguntas en los que la agencia se centra. O sea, aquí básicamente la agencia te da la opción de decir sí o no. O sea, es mucho más sencillo porque no es dicotómico, ¿no? Entonces, no tenemos que escribir, no hay una opción acertada o incorrecta y nos va preguntando específicamente sobre las actividades del tratamiento. O sea, primero nos pregunta si llevamos a cabo tratamientos que impliquen
un perfilado, una valoración de sujetos, o sea, al final si se hace pues un perfil específico de cada una o de nuestros, de los clientes, de las personas a las que ayudamos, de los proveedores, etcétera. Este perfilado puede ser pues en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito laboral es el típico característico, pero también en relación con la personalidad, con el comportamiento del interesado, etcétera. Luego, también pregunta si llevamos a cabo actividades de tratamiento que impliquen la toma de decisiones automatizadas que puedan contribuir pues, a la toma de decisiones que puedan afectar a esa persona concreta, ¿no? Pues, por ejemplo, esto pueden ser toma de decisiones automatizadas que puedan impedir a una persona llevar a cabo pues, una acción u otra, que le pueda limitar algún derecho, que le pueda beneficiar, o sea, este tipo de decisiones. También nos preguntan si llevamos a cabo tratamientos que impliquen la observación, monitorización, supervisión, geolocalización, control del interesado de alguna manera pues, sistemática, exhaustiva, o sea, pues muchas veces a través de las redes sociales, de las aplicaciones que tengamos dentro de la compañía o pues temas de monitorización de correo electrónico, de geolocalización pues del coche del empleado o a veces yo que si trabajamos a lo mejor con niños y estamos geolocalizando la zona en la que están. Es decir, esto se tiene que entender en sentido amplio, ¿no? Si llevamos a cabo algún tipo de actividades, estas que acabamos de enunciar y que incluye aquí la agencia, pues en ese caso habría que marcar que sí. Que esto también, vamos, cada vez más con el avance de las tecnologías pues hay distintas formas, ¿no? O sea, la geolocalización pues puede ser con una pulsera, es decir, con distintos tipos de dispositivos, aplicaciones móviles, etcétera. O sea, todo este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta y hay que pensar pues en sentido amplio. Luego también nos preguntan si llevamos a cabo tratamientos de datos que impliquen el uso de categorías especiales, que son las que vienen en el artículo 9, que son las que enunciaba antes Andrea, pues datos de salud, datos biométricos, como es a lo mejor la huella dactilar, datos de afiliación sindical, orientación sexual, ideológicos, sobre religión, etcétera. Entonces, esta es otra cuestión que tiene en cuenta la agencia y que pregunta. Y después de estas cuestiones de sí o no, también nos permite justificar la respuesta que hemos dado a las preguntas acerca de si este tratamiento es similar a alguno que ya hayamos hecho o si se considera, con independencia de las respuestas que hemos dado en este formulario, ¿no? De las preguntas que nos hacía anteriormente, que es recomendable pues, llevar a cabo un análisis de los posibles riesgos. A veces, como la agencia, las preguntas que hay aquí son muy específicas, ¿no? Porque de alguna forma tiene que acotar o tiene que limitar pues, esta herramienta. Puede ser que justo las actividades del tratamiento que nosotros llevamos a cabo o el tipo de datos que nosotros llevamos a cabo no estén exactamente reflejados en estas preguntas que nos han hecho antes. Entonces, aquí la agencia da esa oportunidad, ¿no? De justificar o de plantear pues estas cuestiones que nosotros sí que creemos que son importantes y por lo que creemos que es importante llevar a cabo un análisis de los riesgos de las actividades del tratamiento que ejercemos en el día a día de la compañía. Perfecto. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Sí, bueno, aquí la agencia te da un resultado en función de este tratamiento, ¿no? Que es lo que comentaba antes Andrea, que el resultado se suele limitar a aceptable o no aceptable. Justo. Perdón. Volviendo un poco a lo que comentábamos también antes de las opciones que te da la herramienta, estamos la opción que hemos comentado antes brevemente sobre la gestión de los riesgos, que hemos dicho que al final es volver a repetir un poco los mismos puntos, las mismas preguntas del cuestionario, porque al final siempre se debe poner el foco en los mismos aspectos, al final origen de los datos, el tipo de datos personales que se tratan, las finalidades, acceso de terceros y luego por último en la gestión de riesgos es muy importante también la destrucción de la información, porque al final destruir información no suele ser tan fácil como puede parecer, requiere de determinadas técnicas organizativas especiales. Entonces se vuelven a repetir este tipo de preguntas para valorar ya dentro
del tema, sobre todo de los tratamientos de los datos, cuáles son aquellos que realmente pueden entrañar el alto riesgo y que requieren una gestión del mismo. Entonces, una vez cumplimentado, la herramienta sí identifica determinados riesgos y amenazas con los tratamientos concretos que hemos identificado nosotros antes y te propone también una serie de medidas que pueden ayudar a mitigar el riesgo de la amenaza. Entonces, se trata de elegir también las medidas que son acordes con los sistemas y con los tratamientos que lleva a cabo cada uno. O sea, no se trata de coger al final medidas genéricas que realmente no aplicarían a nuestro caso, sino viendo un poco la tipología de datos y viendo un poco las medidas que te propone la agencia, es ver cuáles encajan con al final tu modelo de actividad o tu forma de llevar a cabo el tratamiento de los datos. Después, una vez tenemos ya estos riesgos, tenemos por otro lado las posibles medidas mitigadoras. La herramienta lo que te va a ayudar es a calcular cuál es la probabilidad de que ese riesgo se llegue a producir. O sea, es decir, si al final, oye, pues mira, hemos detectado que este tratamiento no se está haciendo conforme a la normativa de protección de datos, pero realmente hay un riesgo ínfimo residual de que esto vaya a provocar o vaya a suponer un problema sustancial para la persona afectada. Entonces, una vez se rellenan todo este tipo de estas medidas y esta valoración de la probabilidad y el impacto del riesgo, al final te va a salir también, es otro análisis y te va a salir un resultado de aceptable o no aceptable. Entonces, tendrá que ser validado o no por el responsable. Aquí, al final, este tipo de informes, o sea, igual que los que hemos visto de las dos herramientas anteriores, la documentación que se genera sí es muy útil porque ya es la base sobre la que tú tienes que partir y es simplemente ya coger esos documentos, partir sobre ellos y modificarlos, simple y llanamente. El análisis de riesgo que te genera esta herramienta, que te genera la evaluación de impacto de protección de datos, es un poco más complejo porque al final es simplemente la descripción de los riesgos y de la probabilidad que hay de que se produzcan o no, pero no te da tampoco medidas concretas y específicas sobre cómo hay que mitigarlo, sobre cómo tienes que cambiar tu tratamiento. Lo que te va a dar son soluciones genéricas que habrá que luego analizar internamente. Y este punto sí es muy importante por todo lo que hemos comentado. O sea, la documentación que te facilitan estas herramientas está muy bien porque te sirve para partir, pero sobre todo con la evaluación de riesgos sí es verdad que tiene que hacerse de manera interna por cada organización. O sea, es un trabajo puramente interno. Bueno, esto es una muestra un poco de las capturas, o sea, vamos, de las pantallas de los cuestionarios que se hacen en esta segunda fase de la evaluación y gestión de los riesgos. Aquí la agencia, vamos, constantemente parece que son pues preguntas muy parecidas, ¿no? O sea, nos pregunta sobre las actividades de los procesos de captura de datos, o sea, cómo hemos obtenido esos datos, las categorías de datos adquiridos, los intervinientes en la obtención de esos datos, pues es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Los obtiene directamente la organización, vienen de terceros, etcétera. Las tecnologías aplicadas, ¿no? Pues muchas veces no es lo mismo, pues como era antes, ¿no? Que nos daban los datos en papel, ahora que a veces nos los dan por correo, a través de una aplicación móvil, pues a lo mejor un poco más sofisticada, o a través de una nube, o a través, en fin, qué tecnologías intervienen aquí. Luego, la siguiente parte es la de gestión de los riesgos. La agencia aquí ya indica que no hay que facilitar la información o sea, que habrá que tratar de redactarla de manera accesible y fácil de entender. Y, bueno, nos dan pues determinadas medidas que podemos seleccionar. Luego salen los resultados finales que hemos comentado justo ahora. Y pues esto sería un poco el funcionamiento de esta tercera herramienta.
estos son las 3 herramientas principales que vamos a comentar hoy. En la teoría, la parte un poco más práctica con el tema de los pantallazos, para que pudierais ver un poco pues el tipo de preguntas para hacerlo más concreto. Y no sé si tenéis, que al final nos hemos comido parte del tiempo de las preguntas, disculpadnos. No sé si tenéis alguna pregunta de estas herramientas que hemos estado viendo, de la parte más teórica o más práctica, o si alguno habéis utilizado alguna anteriormente o cualquier cosa que nos queráis comentar. Exacto, y aprovechar que tenemos a Andrea y Alicia para preguntar todo lo que se os haya quedado en el tintero de los anteriores talleres también. Si os parece, como vamos a empezar por la parte de las consultas, de las preguntas, dejamos de grabar aquí en la sesión. Perfecto. Perdona, Aurora, que te he cortado.